Las 30 obras literarias más importantes de la literatura universal según la Crítica de la Razón Literaria. Varios lectores de la Crítica de la Razón Literaria me han pedido que enumere las que considero principales obras de la literatura universal. He aquí mi respuesta a este requerimiento. Se trata de 30 obras literarias listadas por orden cronológico y que a mi particular juicio constituyen lo más importante y esencial de la literatura de todos los tiempos. Naturalmente, es un canon que, aunque universal, es también personal. La selección, así como la exclusión, se basa en un criterio gnoseológico de originalidad primigenia. Dicho de otro modo, lo que en estas obras está conjugado material y formalmente, nunca antes lo estuvo en otras. Son obras genuina y genealógicamente geniales, y por esta razón las hemos interpretado con el debido detenimiento en la Crítica de la Razón Literaria. Número 1. La Ilíada y la Odisea, de Homero, siglo VIII antes de nuestra era. La guerra y el Estado son las dos grandes matrices de la literatura. La guerra hace germinar una literatura destinada a crecer en su posteridad y en su posguerra. La literatura, que se gesta en la barbarie, el mito y la violencia de las sociedades sin Estado, se civiliza en cada guerra y en cada restauración de una sociedad política. La Ilíada y la Odisea son dos obras en una sola obra, dos libros en una Iliadis, dos partes inseparables de un mismo obrador humano, la guerra y la lucha por una restauración personal en el viaje, en el regreso, en la recuperación de una vida perdida. Su autor, Homero, es lo único que la depredadora Europa protestante, anglosajona y afrancesada no pudo arrebatar a la genealogía de la antigua Grecia. Con todo, la filología posilustrada y romántica de la Alemania luterana hizo todo lo posible por disolver la autoría de Homero en una suerte de Volksgeist Made in Germany, en virtud del cual Homero somos todos, de modo que la figura por excelencia de la autoría, ya no de la Ilíada y la Odisea, sino de la esencia misma de la literatura y de la idea de la literatura, tal como hoy universalmente entendemos la literatura misma, no sería griega, sino europea, es decir, también, subrayado también, alemana. Homero es el fundador y el artífice de la idea de literatura que hoy conocemos, y que a través de imperios generadores como el romano y el español se extendió por todo Occidente como referencia y prototipo de la literatura universal. Esta idea meridional, grecolatina e hispánica de literatura fue asumida sin alternativa posible por la Europa septentrional, hasta hoy. Los límites de la genealogía literaria fundada sobre la Ilíada y la Odisea llegan hasta la concepción actual de literatura que esgrime la cultura anglosajona, una suerte de literatura, entre comillas ahora literatura, concebida como un libro de autoayuda, reducida y jibarizada desde criterios ideológicos depauperados y umbrales emocionales propios de un tercer mundo semántico. La Ilíada y la Odisea son las obras fundadoras de la literatura. Toda la genealogía posterior ha sido un fértil desarrollo, esencialmente itálico e hispánico, de esta génesis, sin olvidar la sofisticada imitación que, con un cromatismo no impropio del kitsch, han hecho las literaturas europeas septentrionales del clasicismo grecorromano y del hispanismo universal. Y tengas en cuenta algo muy importante: no puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura.